ustedes porque vamos a basar la reflexión de esta mañana allí en la segunda carta a Timoteo, la segunda carta del Espíritu Santo a través de Pablo Apóstol a Timoteo, el capítulo 2. Vamos a tomar como referencia ese texto y de ahí recibiremos lo que el Señor Dios tiene a bien para nuestra bendición en esta mañana. Bienvenidos los hermanos. Hoy vamos a hablar, ahí la tenemos ya en sus pantallas, en su WhatsApp también enviamos lo que le llamamos el bosquejo, el resumen escrito de la enseñanza. Y los hermanos que nos visitan acá en esta mañana que todavía no les está llegando el bosquejo que hacemos, el resumen, las enseñanzas, no les dé pena y les agradezco que después de la reunión se acerquen a mí o a alguno de los hermanos líderes ministeriales para que usted le da su teléfono y le queremos enviar lo que como iglesia compartimos en los domingos, en la semana y los diferentes anuncios y demás actividades que están programadas para que usted también se mantenga al tanto de la iglesia. ¿Sí, hermanos y amigos que nos acompañan? Y la bendición del Altísimo con ustedes. Hoy vamos a hablar de la firmeza en la sana conducta cristiana. Como título, ¿no? La firmeza en la sana conducta cristiana. Para decirles que el creyente es exhortado a la sana conducta cristiana. Usted y yo, si usted es un creyente en Jesucristo, un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, nacido por la fe en Jesucristo, entonces usted es llamado y exhortado en el nombre de Jesús en esta mañana y por su palabra a llevar una sana conducta cristiana, un sano testimonio cristiano, por causa de que usted es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Y se sobreentiende, y así es, que en el momento en que usted deposita toda su confianza y su fe en Jesucristo es una nueva criatura. Ha nacido de nuevo, ha comenzado una nueva vida, una nueva relación con el Creador. Por lo tanto, debe también, como consecuencia, vivir en una sana vida espiritual, una correcta, ejemplar vida, una ejemplar conducta cristiana. Vamos a basar entonces en esos textos que aparecen allí que les acabo de compartir, 2 Timoteo 2, 14 al 18, la palabra en esta mañana. Oremos. Porque eres bueno, Padre, porque para siempre tus misericordias y tus bondades. Te alabamos en el nombre del eterno Señor y Salvador Jesucristo por esta mañana, por la noche de sueño, de descanso, por el reposo, por la buena voluntad que pusiste en nosotros en venir esta mañana, Señor, a este lugar consagrado, dedicado a tu adoración, estudio, oración y alabanzas, para cantarte, adorarte, para estimularnos al amor y a las buenas obras, para también ser mutuamente edificados por tu palabra bendita, santa e inerrante. Padre, una vez más reconocemos que sin tu gracia no somos ni podemos nada. Nosotros, Señor, muchas veces tenemos buenas intenciones de vivir una vida cristiana buena, pero fracasamos, pero fallamos, pero caemos. Por eso, por favor, Señor, una vez más, anímanos, impúlsanos, corrígenos, llénanos con tu espíritu y tu palabra, a fin de que nuestra vida sea correspondiente a la naturaleza cristiana a la cual nos has llamado y a la vida cristiana a la cual nos has llamado a vivir. Toda preocupación, toda angustia, toda distracción que tengamos en el nombre de Jesús, Señor, llevamos cautivo a ti todo eso. Controla todo eso para que estemos, Señor, concentrados en lo que tienes para nosotros en esta mañana. Y así que tu palabra corra y sea glorificada y haga la obra para la cual la envías para nosotros. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Vamos a admitir que no siempre hemos llevado una vida cristiana sana, correcta, ejemplar, de buen testimonio. Yo sé que si hacemos una encuesta aquí rápidamente, si alguna vez hemos sido un mal testimonio para alguien, por alguna expresión, alguna actitud, alguna reacción, algún comportamiento, algo que debimos hacer o ser y hemos ido en contrario a eso, seguramente todos hemos fallado, todos hemos
deshonrado al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero todavía estamos a tiempo. Dios todavía no ha terminado conmigo ni contigo. Y Él quiere que lleves una vida cristiana sana, coherente con lo que dice ser en Cristo, ¿verdad? Y esto, la vida cristiana sana, es decir, correcta, justa, buena, equilibrada, debe caracterizar al verdadero Hijo de Dios, a la verdadera cristiana creyente en Jesucristo. Y lo primero que vamos a ver, basados en el versículo 14, es que el creyente es exhortado, porque así dice literalmente el texto, a no ser contencioso. Vamos a leer la cita. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 18. Ahí estamos. En el nombre de Jesús dice la palabra buena y agradable del Señor. Recuérdales esto. Hoy les voy a recordar esto también a ustedes y para mí mismo, por supuesto. ¿Qué? ¿Cómo? Exhortándoles delante del Señor como testigo, miren, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Versículo 15. ¿Qué debemos hacer entonces? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que traza bien la palabra de verdad. Además, versículo 16, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra comerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Esos 4 versículos nos dan una pauta para decirles que el creyente es exhortado a la sana conducta cristiana. Y lo primero que vamos a considerar en el versículo 14, es que así como Pablo le mandó a Timoteo para que en su época recordara a la iglesia en Éfeso donde él era el pastor, en esta mañana también en el nombre de Jesús, yo les recuerdo a ustedes, a la iglesia Alianza a la Soledad, que ustedes deben llevar una vida cristiana sana. Y yo también, como evidencia de su verdadera fe en Jesucristo, de que están caminando con Jesucristo el Señor. Y lo primero es que nos enseña el versículo 14, recuérdales, exhortándoles. Es decir, ¿cómo debo recordarles a ustedes que deben llevar una vida cristiana? Primero, exhortándolos. Y quiero aclararles que no los voy a regañar, no los voy a amonestar. Bueno, si da lugar a eso lo voy a hacer, pero tranquilos, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque la palabra exhortar aquí no es eso, no es regañar, no es amonestar, no es reprender. Aquí no dice eso, habrá otros textos que lo dicen. Yo les voy a recordar, es exhortándoles. Y la palabra exhortar aquí en otros contextos es animar, consolar, dar ánimos, dar esperanza. Pero la palabra que parece aquí interesante, exhortar, es declarar o atestiguar encarecidamente a que hagan algo. Es decir, con firmeza y convicción y seguridad, es encargarles, mis hermanos de la Iglesia Alianza de la Soledad, a que llevemos una vida cristiana sana. Eso sí es cuando dice exhortándoles, es la palabra que utiliza allí, que se traduce en el castellano nuestro como exhortar. Esto indica entonces, lo primero que debemos hacer es, les encarezco, o con firmeza y convicción en esta mañana, en el nombre de Jesús, les digo, hermanos, a que lo primero que debemos hacer para llevar una vida cristiana sana es a no ser contenciosos. ¿Qué es ser contenciosos? Es tener una disposición de alma y de espíritu a la rencilla, a la disputa, a la pelea. Eso es ser contencioso. A ver, levanten la mano todos. Levanten la mano todos los contenciosos. Uy, cayeron. Bueno, gracias por los honestos que levantaron la mano. No sé si sea una conducta frecuente, una reacción frecuente suya ser contencioso, contenciosa, peleonera, rencillosa, que te ganas incluso los pleitos que no son tuyos. ¿Sabe que hay personas que se ganan los pleitos que no son suyos porque les gusta el bochinche, les gusta estar siempre en la trifulca, en la rencilla, en pelear, en discutir, así sea discutir porque no hay discusión?
y quieren fomentar una discusión. ¿Y qué dice el Señor aquí? Recuérdales cómo, exhortándoles delante del Señor. Es decir, pone al Señor Jesús aquí como testigo. Él siempre te está viendo. Él siempre está viendo a su iglesia. Él es el principal obispo de la iglesia. Cuando hablamos de obispo, es el principal observador, supervisor, vigilante, cuidador de su iglesia. Por eso aquí dice el texto, delante del Señor. Él está en su iglesia, por su iglesia, con su iglesia y ante su iglesia, ejerciendo supervisión y delante de ti también. Es decir, que cuando usted y yo somos contenciosos, peleadores, etcétera, Él está observándote. Él está viendo cómo levantas la voz, cómo gritas, cómo discutes por lo que no es necesario o por lo que sea necesario, que no conducirá a nada. Él te está viendo. Y dice el Señor Jesús, lástima a este hijo mío, yo no le estoy enseñando eso. Cuando el Señor Jesús lo agredían, lo calumniaban, lo insultaban, ¿él qué hacía? El siervo del Señor no debe ser contencioso, dice más adelante el versículo 24 de este capítulo 2. En ese orden de ideas, en primer aspecto, entonces, hermanos, como evidencia de una conducta cristiana sana, es el Señor te exhorta, te conmina a no ser una mujer, una cristiana, un cristiano contencioso. Ni con tu esposo, ni con tu esposa, ni con tus hijos, donde sea el espacio vital en el cual te desenvuelves diariamente. En la empresa, en la calle, en la universidad, en el colegio, en cualquier parte. Incluso aunque tengas la razón. El siervo de Dios, el hijo, la mujer, la sierva, el siervo de Dios debe mantener siempre una conducta mansa, pacífica, no de contención. Y por eso aquí se le encarece con solemnidad. Dice el texto literalmente, ¿verdad? Eso es, la palabra exhortar ahí es encarecer o encomendar con solemnidad, con firmeza. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros en esta mañana, ante el Señor como testigo. El Señor está en esta mañana como testigo de que esto estoy haciendo delante de Él a favor de ustedes. El Señor está aquí en esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Sí, el Señor no ejerce una presencia abstracta en la iglesia, figurativa, religiosa, mística, no, real. El Señor está en su iglesia y el Señor está presente siempre en su iglesia y Él mira lo que su iglesia hace y las reacciones y actitudes de sus seguidores y cristianos y creyentes en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, aunque cualquiera sea la situación. Por lo tanto, dice aquí también que se le encarece con solemnidad ante el Señor como testigo y por discusiones inútiles. Dice, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Entonces yo reemplacé aquí el para nada aprovecha con el concepto de inutilidad, porque efectivamente eso es lo que quiere decir ahí, inútiles. Algo que es sin provecho alguno, en este caso para los implicados en la discusión, en las argumentaciones religiosas de cualquier tipo, políticas, sociales, de cualquier tipo sea, de cualquier naturaleza sea la discusión. Detente, sabiamente, no va a conducir a nada, detente, va a dañar la amistad, va a dañar la relación, van a tenerte como una contenciosa, como un contencioso. Detente, porque el siervo del Señor debe corregir, sí, como dice el versículo 24, con mansedumbre. Dice, debe ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, 2:24. ¿Sí lo notas? Esa es la actitud correcta, ¿no? Entonces se nos encarece delante del Señor como testigos y también se nos encarece esto por causa de las discusiones que debemos evitar, que a nada conducen, que no aprovechan para nada, que son inútiles. ¿Has encontrado al final de una discusión acalorada de 10 minutos o de 1 hora o de 2 horas y al final, pero yo qué hice? Rompí la amistad con él, con ella, mi esposa está enojada, mi esposo está enojado,
El hijo mayor está enojado, ni siquiera me quiere hablar. La hermanita que llega no quiere hablar conmigo porque me elude. El vecino de la cuadra, como lo discutí el tal día porque me barrió la basura para la casa o me echó el agua sucia o está hablando de nosotros. ¿Discutimos con el vecino? No, nos ha tocado mantener la cordura con los de la derecha y con los de la izquierda. Y esto no es política, ustedes me están entendiendo. Por mantener la cordura, por no entrar en discusiones inútiles. El cristiano debe ser sabio y tener en cuenta eso, ¿verdad? Se le muestra también las consecuencias de ser contencioso. Dice el texto efectivamente que así, dice, esas discusiones o esas contiendas son inútiles, sin valor y sin provecho alguno. Y también esas contiendas son destructivas. Efectivamente dice el texto, la última parte del versículo 14, sino que es para perdición de los oyentes. Primero se le muestra que no debemos ser, contenciosos ante discusiones inútiles, para nada aprovechan, y también dice las consecuencias. Al final el texto dice, sino que es para perdición de los oyentes. La perdición de la que habla aquí no es que vas a perder la salvación, no es que vas al infierno, no tiene que ver con eso. Obviamente es para perdición en el sentido de que pudieras perder la paz, la tranquilidad, las buenas relaciones. Dice el Señor que debemos tener paz los unos con los otros. Dice la Escritura que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Entonces pierdes todo eso. Pierdes la tranquilidad, pierdes la paz, pierdes el testimonio, pierdes las buenas relaciones con quien sea la persona que has entrado en esa trifulca, pelea, discusión que para nada ha funcionado, porque no has actuado con mansedumbre, con humildad, con oración, con paciencia, con tolerancia, soportando. Por lo tanto, hermanos, una buena conducta sana cristiana es evita ser contencioso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor nos los encarece aquí, nos los manda en esta mañana y también nos muestra las consecuencias. Van a destruir nuestras relaciones, nuestra amistad, nuestro vínculo espiritual entre nosotros como hermanos va a ser afectados. Con ninguna otra iglesia, con ninguna otra secta, con ningún otro movimiento. Ellos tendrán sus creencias, nosotros las nuestras. La actitud es orar. Ahora bien, la Biblia dice que debemos defender fervientemente nuestra fe. Eso se dice en la Escritura primera de Pedro 3, ¿cierto? Pero ¿cómo dice que debemos defender? Debemos estar preparados para defender con firmeza nuestra fe. ¿Cómo dice el texto? Con mansedumbre. El texto antes dice que debemos defender, pero estar preparados para defender con mansedumbre nuestra fe en Jesucristo. No dice con los guantes puestos, ni con los testigos de Jehová, ni con los mormones, con cualquiera sea la confesión religiosa contraria al cristianismo. ¿Quieres hablar de Biblia? Listo, nos sentamos. Vamos a ver qué dicen las Escrituras. Esto y esto. ¿No lo aceptas? Yo tampoco acepto lo que tú dices. Listo, chao, ya no discutimos más. Esto no va a llevar a nada. Así. Pero evitar que las emociones tomen control de nuestro corazón y terminémonos acusando, atacando, ofendiendo el uno al otro. Deje la puerta abierta, enseñe las Escrituras, comparta las evidencias y deje la puerta abierta. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios el que concede el que sean liberados. Dice el versículo 25 de este capítulo 2, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si ya Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. 26, y escapen del lazo del diablo al que están cautivos a voluntad de él. ¿Usted los va a liberar? ¿Usted les va a dar convencimiento? ¿Usted se cree con la capacidad académica, bíblica, teológica, histórica, tradicional en su convicción de fe? Tiene 30, 20 años en el evangelio y ya tiene experiencia, está curtido en esas lides de argumentar la fe cristiana. Cuidado con presunciones. Esa es obra del Espíritu Santo de Dios, quien persuade al ser humano de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que convence, Él es el que produce el nuevo nacimiento cuando lleva la palabra al corazón de la persona. Usted solo prepárese bíblicamente y en cualquier otra área del conocimiento, exponga con mansedumbre y humildad sus convicciones, pero hasta ahí, déjele la obra de convencer, de corregir a los que se oponen, por si quizá
Miren, eso dice por si quizá. Es decir, que la competencia de que la persona entienda, crea y cambie le corresponde al Señor Dios, no a usted. Entonces debemos conocer esos límites que el Padre en su sola potestad ha establecido y asumir el papel que nos corresponde y no entrar a no tener presunciones de conocimiento y de orgullo y teológicos, etcétera, porque dice que son inútiles. Otros aspectos que debemos tener en cuenta aquí, versículo 15, ya hemos dicho en el 14 que una manera correcta de llevar una conducta cristiana sana es que el creyente es exhortado a no ser contencioso. Ya lo hemos explicado, versículo 14. 2, el creyente es exhortado a ser diligente. Versículo 15, vayamos. Dice el texto, en contraste con el anterior, que debemos evitar a toda costa las discusiones que no conducirán a nada, sino que antes destruirán nuestras relaciones. Procura con diligencia. Esto sí es lo que debemos hacer en consecuencia. Procura con diligencia, ¿qué? Presentarte. ¿A quién? A Dios. ¿Cómo? Aprobado. ¿Cómo? Como un obrero, es decir, como un siervo que no tiene de qué avergonzarse y que como lee, estudia, medita, está bien preparado en la palabra de verdad. Cuando tenga que ser usado, enseñar, lo va a hacer. Así que el creyente es exhortado, es decir, es conminado a firmemente ser diligente, presentándose como un siervo aprobado. Quiero aclarar lo siguiente aquí. Cuando dice aquí presentándote como un siervo aprobado, no es que usted sea aprobado, ni que la Iglesia Alianza a la Soledad o la Denominación Evangélica Alianza de Colombia te ha aprobado. Cuando un siervo aprobado, es decir, la construcción ahí del término es en forma pasiva, no activa. Es decir, que ya yo soy aprobado, ya yo fui aprobado. Yo no me apruebo por mi conducta cristiana, yo no me apruebo por mis años en la fe, yo no me apruebo por el conocimiento bíblico que tenga o por la pertenencia a una congregación determinada. No, aquí la idea es que ya lo soy aprobado. Y esa aprobación no es por mí, esa aprobación me la ha dado el Señor. Entonces, por cuanto ya soy, ya eres, ya somos siervos aprobados, por lo tanto, en virtud o en función de ello, debemos presentarnos ante Dios, porque ya Él nos aprobó. Él mismo nos dio sus sellos de aprobación como hijos, como justificados, como santificados, como glorificados en Cristo, ¿verdad? Entonces, preséntate a Él, al Señor Dios. Y dice el texto, debe ser como diligente. ¿Qué es diligencia entonces? Diligencia es que debo presentarme ante el de Dios con prontitud, con fervor, con esfuerzo. No debo presentarme con pereza, con negligencia, con apatía, con el poco sentido de la pertenencia de la iglesia, de la congregación, que me importe poco o nada. No, es que es ante el Señor Dios, ante el Supremo, ante el Altísimo, ante el Soberano, ante el Creador, ante el que nos creó, nos escogió, nos predestinó, nos eligió para esta gloriosa vida que estamos llevando en Cristo. Por lo tanto, mi disposición a presentarme a Él debe ser rauda, deprisa, con esfuerzo, con gozo, con alegría. Acuérdate la última vez que tuviste que presentarte ante alguien que usted consideraba muy importante. A ver, piensen por 5 segundos. Acuérdate, ¿quién fue? ¿Tus padres? No sé. ¿El jefe de la empresa? ¿El dueño de la empresa? No sé. ¿Algún político importante? No sé. ¿Alguien en el barrio, en la ciudad que consideras muy importante y tenías una cita con él, con ella? ¿Y cómo concebiste esa cita, esa oportunidad de presentarte con esa persona importante? ¿Lo hiciste? ¿Llegaste tarde? ¿Te pusiste la ropa de ir a hacer deporte? ¿De presentarte una ropa sucia, desaliñado,
¿Cómo lo hiciste? ¿Verdad? Porque le dimos el valor a la persona con la cual nos vamos a presentar. Bueno, mis hermanos de la Iglesia Alianza de la Soledad, el Señor nos dice que también es evidencia de una conducta cristiana sana cuando te presentas con diligencia, esfuerzo, gana, prontitud, valor ante el Dios eterno. Preséntate ante el Señor como un siervo que ya eres aprobado. En ese orden de ideas, esto indica también una conducta cristiana sana. Cuando vienes aquí a la congregación, ¿cómo vienes? ¿Con qué actitud vienes? Diligente, contento. Voy a presentarme con la iglesia ante al Señor Dios, cantando, acompañado, orientado por los hermanos. Voy a escuchar la palabra de Dios. Voy a darle el valor, la importancia, la trascendencia, la importancia, el significado que tiene la congregación, la reunión, la alabanza, la celebración. Eso es presentarse ante el Señor también. Cuando te invitan a orar, cuando estás orando, ¿le das poca o nada, ninguna importancia a la oración? ¿Qué estás haciendo en la oración? ¿Estás presentándote con diligencia o con negligencia? Con apatía, con pereza. Oras solo por cumplir ahí un minutico y el resto te dedicas a tu celular 1, 2, 3, 4 horas, o a la película, o al paseo, o a la actividad secundaria. Preséntate con diligencia ante el Señor como un siervo, como un obrero aprobado que ya eres, aprobado como genuino. La idea de aprobado ahí es como genuino, original, acreditado, verdadero. Eso ya somos en Cristo. Aprobado también después de resistir la prueba. Esa idea también de la palabra allí, aprobado. Eso indica, por eso le decía, esta prueba no es que yo me apruebe a mí mismo, sino que el Señor ya me ha aprobado. Y el Señor en los versículos precedentes a este capítulo 1 y 2 está hablando de Timoteo en una situación también así adversa. Y Timoteo es consciente de su incapacidad e inutilidad humana para ser aprobado por Dios, porque también ha pasado por algunas pruebas donde ha sido el Señor quien le ha sostenido. Y así el cristiano también, a pesar de las pruebas, el Señor lo ha guardado, sostenido y lo ha aprobado para el Señor. Y por lo tanto, así, Señor, me presento ante ti humildemente, reconociendo que si soy aprobado es por tu bendita gracia y no por mi capacidad religiosa, espiritual, humana, teológica, etc. También presentándose como un obrero irreprensible. Versículo 15, la segunda parte. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Recuerda bien por 5 segundos la última vez que te avergonzaste de algo. ¿Cómo hablaste? ¿Cómo te comportaste? ¿Cómo te condujiste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Con alguien especial o con no alguien especial? Que luego que el Espíritu Santo trajo a ti la palabra y hay vergüenza, hay pena dentro de ti, hay sentido de culpa. ¿Yo por qué hablé así? ¿Yo por qué reaccioné así? ¿Yo por qué dije que no a eso que puedo y debí haber hecho? ¿Te acuerdas? La última vez que te sentiste avergonzado o avergonzada por algo incorrecto, inadecuado, imprudente, pecaminoso, anticristiano, que ofendió a tu Cristo, a tu Señor y Dios. ¿Te acuerdas? Yo tengo muchas experiencias en las que me he sentido sumamente avergonzado también por procederes, por pensamientos, por palabras, reacciones y actitudes incorrectas de mi parte. Y también he tenido que ir luego al Señor en oración y con lágrimas pedir perdón porque he procedido equivocadamente. Lo hemos hecho. Yo sé que entre ustedes también, por no decir todos. Pues bien, el Señor nos llama a vivir una vida cristiana sana para que tengamos que presentarnos ante Él como obreros de que no tienen de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque están en concordancia con la palabra sana, obedientemente conduciéndose, orando, viviendo, llevando relaciones correctamente, conyugales, fraternales, eclesiales, sociales, en todos los órdenes de la vida. Yo sé que esto no estamos hablando de perfección, pero a esto tenemos que ir, avanzar en esto, en que seamos obreros
de lo que no tengamos de qué avergonzarnos, de que no nos acuse la esposa, el esposo, los hijos, el vecino. Ese es cristiano. Esa es cristiana. Si anoche le escuché una discusión terrible que tenía con el esposo, y gritos, y ofensas, e insultos, y hasta vulgaridades, eso da pena, vergüenza. ¿Te ha pasado? ¿Alguien ha dicho de ti? En la empresa te conocen como cristiano, en la universidad te conocen como cristiano, y la última vez que hiciste fraude, que te confabulaste con el jefe para torcer la contabilidad, y ahora cómo vas a decirle que, jefe, tenemos que ser honestos en Cristo, porque ¿cómo articulamos una cosa y la otra? Si le vas a decir a la vecina, al de la tienda, el de la esquina, mire, Cristo te ama, Él puede cambiar tu vida, cuando te ha visto cómo tratas a tus hijos, qué pasas, ni siquiera le saludas al vecino. Y ahora vienes con ese cuento de que eres cristiano, que eres cristiana, que Él cambia tu vida. Sí, pero vecino, yo la suya está como rara. No he visto cambio en usted. Vergüenza. Entonces, mis hermanos, yo sé que tenemos que reconocer que el Señor a veces nos avergüenza con razón, porque no estamos siendo coherentes con lo que decimos ser en Cristo. Pero bueno, de eso se trata en esta mañana. No de molestarte, no de regañarte, porque tú me caes a mí también. El texto dice que debemos guardar con diligencia, siervos aprobados como somos, y también presentándonos como obreros irreprensibles, es decir, que no tienen de qué avergonzarse, que no anda a la cuadra de qué acusarnos. La familia de tu esposa no te invita a los cumpleaños, a las celebraciones, porque tienen un mal testimonio de ti, un mal concepto de ti. ¿Cuánto le pasa? A ver, levante la mano. Bueno, está bien. A veces pasa que la familia de la esposa, no, por acá no lo traiga él. Venga usted sola, mi hija, me da mucha pena, pero con él, por aquí nada. O al contrario. Con ella, venga hijo, aquí mi hijito lo tratan bien al hijo, al varón, al cristiano, pero con ella por acá no la traiga, porque esa mujer es, bueno, penoso. A veces tienen razón, no siempre tienen razón, no siempre tienen razón, pero a veces tienen razón. Vergüenza, ¿verdad? Pues bien, la exhortación en esta mañana es que tengamos una conducta sana, cristiana, que se nos reconozca, como dice aquí el texto, algo de que no tengamos de qué avergonzarnos. Es decir, que nos acusen con razón de algo que estamos implicados con razón. Bueno, seguramente nos van a acusar de muchas cosas. ¿Tienen razón? No tienen razón. Entonces, tranquilo, vaya con la frente en alto, porque el Señor es tu defensor. Pero si tienen razón, entonces sí tenemos que bajar la cabeza y admitir, confesar, apartar, pedir perdón, reconciliar con los parientes de la esposa, del esposo, con el vecino, con el jefe, con el compañero de trabajo, qué sé yo, con quien tenga que estar. Pero preséntate como obrero que no tiene de qué avergonzarse. La idea también aquí de que no tiene de qué avergonzarse, la palabra avergonzarse también implica aquí que no ha causado desgracia en la familia, en la iglesia, etc. También presentarse como un obrero diestro, dice el texto del versículo 15, la tercera parte, que usa bien la palabra de verdad. Aquí hay una figura exegética bien interesante, ¿no? Es como la de utilizar un utensilio. Cuando dice aquí que usa, es que hace un trazado, como cuando los cirujanos utilizan el llamado bisturí, los elementos que se utilizan en la medicina especializada cuando van a hacer una cirugía, una operación de alto riesgo, y tienen que trazar una línea adecuada sin tener que desviarse ni a la derecha ni a la izquierda, porque pudieran dañar un órgano contiguo o pudieran hacerla más grande, de tal manera que se pudiera generar una hemorragia o algún otro trastorno y se tira la vida de la persona. Y es necesario, por lo tanto,
que ese especialista es un especialista y valga la redundancia porque lo ha hecho otras veces, porque conoce bien su trabajo y no titubea y hace un trazado, un corte correcto y hace una cirugía adecuada para la bendición de la persona. Así, guardando las proporciones con respecto a la palabra de Dios, preséntate ante Dios como un varón, como un padre, como un esposo, etcétera, etcétera, que primero conoce bien la palabra de verdad y que la usas, que la crees y la usas con respecto a tu vida y con la vida que te rodea, la iglesia, etcétera, etcétera, la usa bien, sin ninguna intención personal, sin sacar provecho de ella, pensando en la gloria de tu Dios y Padre Celestial, pensando en la bendición de quien está siendo objeto de esa palabra, a quien le estás dirigiendo, enseñando, compartiendo, instruyendo con esa palabra, que no tienes ningún interés ni motivación personal para sacar provecho de lo que estás haciendo, sino que lo haces bien, correcto. De ahí la importancia, mis queridos hermanos, de orar, de estudiar, de pagar el precio, de venir a reunirse, de participar de los estudios bíblicos, etcétera, de lo que la iglesia ofrece. Y usted misma generar sus estrategias y métodos de estudio. Hoy día el que no estudia la palabra con seriedad es sencillamente contrario a lo que estamos diciendo, no un diligente, sino un negligente. A veces decimos, barbaridades, herejías, ¿por causa de qué? De no estudiar la palabra de verdad. Y no te excuses que tú no eres el diácono, el anciano, el obispo, el pastor. No, porque la palabra es de estudio para todos. ¿Cuántos años tienes de ser cristiano? ¿Cuántos años tienes de pertenecer a la iglesia de Cristo? ¿Cuántos años tienes de tener el Espíritu Santo de Dios? Y todavía no conoces ni lo que dice Mateo 35:20. A ver, ¿qué dice Mateo 35:20? Todos, a una. ¿No hay Mateo 35:20? Ah, bueno, van bien. Hermanos, es necesario que conozcamos nuestro manual de vida para que lo apliquemos bien, primero a nuestra vida y luego a quien Dios quiere llevarnos, para que seamos obreros o maestros diestros, que interpreta bien la palabra de verdad y que expones rectamente el mensaje divino. Hermanos, cada uno de ustedes deben ser maestros. ¿Qué dice Hebreos capítulo 5? Vosotros debíais ser maestros después de tanto tiempo y todavía tienen necesidad de leche. Cuando la leche es para el inexperto, para el inmaduro, para aquel que a pesar de los años todavía no ha asimilado, no ha crecido, no ha avanzado, no ha desarrollado y todavía tiene necesidad de leche y no de alimento sólido. Hermanos, ese análisis sí tiene que hacérselo cada uno en particular. Yo con tantos años en el cristianismo y todavía no he ganado uno para Cristo. Todavía no estoy discipulando, entrenando a otro. Todavía dudo sobre la salvación. Todavía dudo de si Cristo viene. Todavía tengo dudas del arrepentimiento, del bautismo. Todavía esas doctrinas básicas, elementales todavía. Y tengo 15, 20 años en el cristianismo. Cuidado con eso. Por eso es que usted entonces no traza la palabra de verdad bien. Porque no ha sido diligente en prepararse a estudiar la palabra de verdad. Y la tienes, ya sea en físico, en tu celular, en tu PC, no sé en qué otro aparato tienes la palabra de Dios. Así que mis queridos hermanos, a estudiar, a leer, a prepararse para que te presentes ante tu Padre Celestial, para que Él te use para su gloria y la bendición de otros. ¿Cómo? Te use como un siervo aprobado, te use como un siervo irreprensible y te use como un maestro o maestra diestro que trazas bien su palabra. Amén, ahí está el reto. Eso también es evidencia de una conducta cristiana sana. Y en tercer lugar, versículos 17 al 18, ese aspecto también resaltar, es que el creyente es exhortado o conminado encarecidamente, como dice la palabra exhortar, que les explique, a ser prudente.
Primero he dicho a no ser contencioso. Versículo 14. Dije luego a ser diligente. Versículo 15. Ahora digo, el creyente, como evidencia de su conducta sana, a la cual ha sido llamado, es exhortado a ser prudente. Versículo 16 al 18 que ya hemos leído. Voy a recordar el 16 nada más. Mas evita, o por el contrario, evita palabras profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y el resto de texto que leímos hace un rato. Yo sí sinteticé todos esos 4 versículos con la palabra prudencia. Prudencia, que es la virtud producida por el Espíritu Santo de Dios que nos lleva a pensar antes de hablar, ¿verdad? Y escoger las palabras que vamos a hablar. Y a controlar el alma y las emociones antes de proceder o reaccionar. Y aún aquello que va a hacer, lo hace en concordancia con lo que el manual de Dios, perfecto de Dios, la Santa Biblia dice. Una persona prudente tiene en cuenta todos esos elementos. ¿Con quién estoy hablando? ¿Qué es el momento espacial, situacional, circunstancial? Mejor debo detenerme. Esta palabra no las puedo usar, no me va a entender, no está listo, o la puedo ofender aunque tenga razón. El prudente tiene esa cordura adecuada. Y todos hemos sido llamados a ser prudentes. A veces generamos grandes problemas por ser ligeros. Y el texto, lo primero que nos dice es, evita profanas y vanas palabrerías. Hablamos mucho a veces, más allá de lo que debemos hablar. El prudente sabe escoger qué va a decir, cuándo, cómo y por qué lo va a decir. Acuérdate que dice un proverbio también, que en las muchas palabras no falta pecado, mas el que es prudente las evita, las muchas palabras. Mas el que guarda sus labios es prudente, dice literalmente el proverbio. Así, en ese sentido, el creyente es exhortado entonces a ser prudente. Debe evitar las palabras o las enseñanzas impías. La palabra evita ahí, evita, con que arranca el versículo 16, más evita, quiere decir mantente lejos, esquiva esas ideas. Cuando dice palabras profanas es palabras irreverentes, impuras o vulgares. Pastor, pues yo no conozco un cristiano vulgar. ¿Usted no? Yo sí. Yo he escuchado cristianos vulgares, que aunque dicen ser cristianos son irreverentes en la manera como hablan, con chistes y bromas hasta groseras. Cuidado con eso, mis amados. Cuando estés hablando con alguien, conversando con alguien, evita profanas y vanas palabrerías. Cuando trates de persuadir o convencer a alguien con el evangelio, evita palabras irreverentes, impuras o vulgares. Así que esas enseñanzas impías son esos, profanas, irreverentes, impuras o vulgares. Son palabras vanas, dice el texto también. Cuando dice que por sus vanas palabrerías, la palabra vanas palabras ahí es vacía, discusión inútil y sin sentido. Ora al Espíritu de Dios. Sométete al Espíritu de Dios antes de ingresar a una discusión con alguien. Primero ora. Contrólame, Señor. Tú sabes que soy muy impulsivo, muy impulsiva, dada a prevalecer en mis opiniones hacia los demás. Pero, Señor, me llamas a ser manso, humilde. Así que contrólame. Me someto a ti antes de hablar con mi esposa. Me someto a ti antes de hablar con el jefe. Me someto a ti antes de lo que tú quieras. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y las otras que aparecen allí. Contra tales cosas no hay ley. Es mejor someterse al Espíritu y eso nos va a dar una actitud prudente. Y no vamos a usar vanas palabrerías, sino la palabra de Dios para hablar. Dice que nuestra boca no profiera eso, palabras vanas. El texto de Proverbios es abundante en este sentido, ¿no? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena,
sazonada para la edificación de los que nos escuchan. Así que el prudente escoge bien qué va a decir. A veces pensamos que si esa palabra es coloquial, esa palabra es usual, yo la voy a decir porque de todas maneras me van a entender. Cuidado, pudieran entenderte, sí, pero a través de una palabra cristianamente equivocada, aunque socialmente sea aceptable. Y también porque esas enseñanzas impías conducen, dice aquí, a la impiedad, al final, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Conducirá a que si no tienes cordura en tu manera de hablar y de expresarte y comunicar y compartir el evangelio del Señor Dios como corresponde, lo que hace como consecuencia contraria es que la persona se va a apartar más de Dios. Y tú mismo, en tu presunción de que estás hablando bien, utilizando vanas palabrerías irreverentes, vacías, carentes de contenido espiritual bíblico, lo que haces es que a la persona te está oyendo, no está recibiendo el mensaje de Dios correctamente, no estás trazando de tal manera las escrituras que la persona dice se va a alejar más de Dios. Dice que conducirán a la impiedad, es decir, a no tener en cuenta a Dios, a no considerar a Dios en su vida, porque como le estás comunicando el evangelio o como estás llevando la discusión, está alejando a la persona. No, ¿qué voy a creer yo en eso? ¿Qué voy a creer yo en la iglesia? ¿Qué voy a creer yo en la Biblia? ¿Qué voy a creer yo en Cristo? Mira cómo habla él, cómo habla ella. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Conducirán tanto a ella como a ti a no tomar en cuenta a Dios. ¿Eso quieres? Yo sé que eso no quieres. Pero si continúas con esa conducta insana de querer llevar las discusiones a ese nivel y con esas palabras, no lo vas a lograr. Entonces, ahora entiendo por qué tu esposa no te quiere oír, o tu esposo, o tus hijos, o el vecino, o el compañero de, etcétera. Pero si hablamos piadosamente, otro domingo vamos a hablar de eso. Conductas piadosas. Otro domingo hablaremos de eso. Hoy estamos hablando de conductas sanas. Entre esas diciendo que debemos ser prudentes, evitar las enseñanzas impías, versículo 16 y versículos 17 y 18, e evitar los ejemplos impíos. Miren lo que dice el 17. Conducirán más y más a la impiedad, termina el 16. Y luego el versículo 17, y su palabra como carcomerá como gangrena. Es decir, la palabra imprudente, grosera, vana, áspera, contenciosamente, etcétera, que estamos utilizando, pues, aparte de que conducen más a la impiedad, dice que esa palabra carcomerá como gangrena. Háganse la idea de que cuando usted no ha dado mantenimiento a un elemento metálico, su carro, su casa, lo que sea, y el moho, el óxido, el hongo, etcétera, está dañando, comiendo, corroyendo, deteriorando el mueble, el recipiente, la casa, en fin, su ropa, zapatos, en fin, lo que sea que tenga elementos patógenos que están deteriorando ese elemento. Cuando usted está hablando y comportándose insanamente, también un efecto parecido. Su vida, su palabra, sus discusiones, su argumentación impía está carcomiendo la vida suya y la de otros. Está aportando hongos, guardando las proporciones, bacterias y virus, es decir, palabra destructiva. Y está afectando la vida de otros. ¿Por qué? Por estar usando palabras profanas y vanas palabrerías. Pero cuando usted se retrae, se detiene, reflexiona, analiza, medita y se somete al Espíritu de Dios, a su palabra, y sí va a amonestar, va a reprender, va a corregir, pero lo hace, como dice otra vez, lo repito, por favor, el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino que usted corrige con amabilidad. Y es apto para enseñar y es sufrido allí es tolerante. Cálmate.
respira hasta 500,000 antes de perder la cordura. Y luego dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y luego déjale los resultados a Dios, porque dice por si quizás. No tampoco te garantiza que se utilizan palabras amables, pacientes, amorosas, basados en las escrituras, la persona va a cambiar. No dice eso el texto. Eso le corresponde al Señor Dios, porque dice por si quizá Dios le conceda. No te debes frustrar por eso. Eso lo hace el Señor. Y si Él no lo hace, lo va a hacer usted. Entonces, como Dios lo hace, entonces usted lo hace a la brava. Grave. Conducirá a la impiedad y carcomerá como gangrena. ¿No funciona? Funciona lo que Dios dice. Vamos a creerle a nuestro Dios. Y dice que debemos evitar ejemplos impíos, porque agrega el versículo 18 poniendo un ejemplo de los que procedieron así. De los cuales son ¿quiénes? Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Si usted no se detiene en su conducta insana, en hablar conforme a la verdad de Dios y pretende aplicar sus propias estrategias y discursos humanos, pero no sujetos al Espíritu y basado en la verdad, va a generar esto en las personas y está siguiendo el ejemplo de Himeneo y Fileto. Por eso digo que el creyente es exhortado a ser prudente, debe evitar los consejos, los ejemplos impíos, es decir, los malos ejemplos que no son de Dios, que no vienen de Dios, que no glorifican a Dios, que no honran a Dios, que no hacen bien a tu vida, que no le hacen bien a tu familia, que no le hacen bien a la iglesia, a la empresa, a la vecindad, a nadie. Himeneo y Fileto fueron reprobados. Pero el fundamento de Dios está firme, versículo 19. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Usted invoca el nombre de Cristo? Este es el consejo de Dios. ¿Cuál? Que no debe ser contencioso, que usted debe ser diligente y que usted debe ser prudente para la gloria de Dios. Amén. Concluyo con esto. El Señor Dios nos pide encarecidamente, que es la palabra ahí exhortar, a ser fieles testigos de Él. Por ello debemos rechazar las contiendas inútiles y por el contrario ser diligentes en lo que agrada al Señor Dios y ser prudentes evitando las enseñanzas y mensajeros impíos. Si va a seguir algún modelo, que sea un modelo ajustado a la palabra de Dios. El Señor en su bendita gracia, mis queridos hermanos, por su Espíritu de Dios, basados en su palabra, nos guíe a llevar una vida cristiana sana. Ya está bueno, ya basta. Eso dice un texto, vamos a verlo después. Ya está bueno, ya basta de estar todavía siguiendo como la vida anterior, con lo que no agrada del Señor Dios. Es injusto que nosotros, después de haber gustado de la gracia, del amor, del perdón de Dios, sigamos como antes. Eso no está bien, te hace mal. El Señor quiere que lleves una vida cristiana sana, buena, correcta, agradable a su nombre. Bueno eres, Padre, fiel, justo, santo, el Dios de toda gloria, gracia y misericordia. En esta mañana te adoramos porque tu palabra ha sido clara para nosotros. Señor, te pedimos por favor que produzcas el querer como el hacer por tu buena voluntad en nuestras vidas. Tú conoces la clase de vida cristiana que está llevando cada uno de los aquí presentes y yo mismo. Júzganos, límpianos, corrígenos, santifícanos con tu palabra, porque tu palabra es verdad. Espíritu de Dios, no nos dejes seguir estando cómodos si estamos llevando una vida cristiana improductiva, equivocada, mundana. Pero por favor te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que promuevas en nosotros una vida conforme a tu corazón, conforme a la de tu amado Hijo Jesucristo. A eso nos has llamado.
En esta mañana, Señor, hay alguien que está luchando con algún pecado, algunos pecados, con una vida mundanal o impía. Por favor, restáurala, restáuralo, sánalo, tráelo a la comunión correcta, la íntima relación contigo. Yo sé que nos amas en gran manera y no nos botas, no nos abandonas, sino que quieres nuestra reconciliación y restauración contigo. Gracias, gracias porque lo vas a hacer. En el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén.